La noche antes de mi boda con el heredero Zhao, mi hermana menor, Sin Qinsu, me tendió una trampa. Me drogó hasta dejarme inconsciente y me hizo arrojar a la bodega de un cargamento lleno de mercancía, para obligarme a pasar la noche con un mozo de carga inmundo, un plan para arruinar mi reputación. Cuando se descubrió la conspiración, quienes se hacían llamar mi familia no exigieron justicia para mí, sino que me obligaron a renunciar a mi matrimonio con Sin Qinsu. Mi madre me miraba como si fuera un objeto manchado, mi reputación estaba arruinada y por supuesto, ya no era digna de casarme con alguien de la familia Zhao. Sustituyanla por la hermana menor, dijo mi hermano mayor, siempre frío, con franqueza. Sin Qinsu siempre ha sido amable y de buenos modales. Viendo lo imprudente que eres, debimos haberla elegido a ella desde el principio. Mi padre arrojó una preciosa taza de té de celadón a mis pies, con voz cortante, llevas años vagando por ahí y no has aprendido modales decentes. Si lo hubiéramos sabido, jamás habríamos traído semejante maldición a esta casa. Una vez que Sin Qinsu se case, vete a vivir a la villa en la isla exterior y no regreses para no avergonzar a la familia Sin. Me clavé las uñas en las palmas de las manos hasta sangrar al mirar a esos supuestos parientes. Si no me dan una oportunidad para vivir, entonces bien podríamos hundirnos juntos en este océano de odio. Mi padre no se equivocaba. En los años que vagué por ahí, la verdad es que no aprendí nada bueno. Nací con algún defecto. A los 12 años ya sabía cómo hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro. El hombre que me adoptó y me dio un nombre también me dejó llena de cicatrices. Nunca me dejó comer hasta saciarme ni dormir a gusto. Me obligó a vivir en el rincón más inmundo del muelle, como un perro callejero rebuscando entre las sobras. Aún así, en aquel entonces no sentía odio hacia él. ¿Cómo podía un huérfano despreciar a quien le dio un techo? Incluso fui tan ingenuo como para creer que era mi padre. Cada vez que robaba algo de otros barcos, le daba la mitad. Pensaba que si era lo suficientemente obediente y útil, me trataría como a su propia hija. Luego, el invierno en que cumplí 12 años, lo oí en una taberna regateando con un viejo barquero. La muchacha es delgada pero delicada, críela 2 años más y será una belleza para nuestra región. 10 colas, nada menos. El barquero se acarició la barba, sus ojos turbios me escrutaron como si estuviera tasando mercancía. 5 colas. Es demasiado joven y con esas cicatrices no vale la pena. El hombre golpeó la mesa, escupiendo 5 colas. 5 colas. No me alcanzaría ni para un par de comidas. Mira a tu alrededor en este muelle, ¿hay alguna niña tan lista como ella? Dile que robe y te lo traerá. En ese instante sentí como si la sangre se me helara. Resulta que yo no era su hija. Ni siquiera la perra callejera que había recogido. Yo no era más que la mercancía que criaba, esperando el precio justo para venderla. Esa noche volvió borracho a casa, tambaleándose por el puente de madera hacia nuestra choza destartalada. Lo seguí, como siempre. El viento marino aullaba, las tablas crujían bajo nuestros pies. Él resbaló. No extendí la mano. Me limité a observarlo como si fuera un saco de basura, caer al agua fría y negra. Unos chapoteos y luego silencio. Nadie se enteró jamás. Al día siguiente solo se comentaba que otro borracho inútil había desaparecido de los muelles. Esa fue la primera lección que aprendí sobre la supervivencia, nunca depender de nadie. Sobre todo aquellos que se hacen llamar familia. Dejando atrás ese recuerdo congelado, alcé la vista hacia los rostros de quienes compartían mi sangre, familiares pero cruelmente ajenos. El asco y el desprecio en sus ojos eran tan reales que casi creí que no era de su familia, sino su enemigo jurado. Lentamente esbocé una sonrisa. Bien. Una sola palabra, suave como un suspiro, pero que acalló todos los regaños en la habitación. Mi madre frunció el ceño, tal vez sorprendida de que cediera tan fácilmente. Mi hermano mayor sonrió con desdén, con un tono cargado de reproches. Así que si sabes cuál es tu lugar. Mi padre resopló con frialdad, como si mi docilidad por fin encajara con lo que se supone que debe ser una hija Sin. Solo Sin Qinsu, de pie detrás de mi madre, mostró un destello de inquietud en sus ojos aparentemente dulces. La miré y mi sonrisa se ensanchó. Tu matrimonio es un asunto importante, por supuesto que debo ceder.
Una vez casados, me mudaré a la villa de inmediato, no quiero deshonrar a la familia Sin. Mi docilidad los hizo suspirar aliviados. Pensaban que me había rendido, que estaba destrozado sin remedio. Pero quienes han salido del infierno jamás temen regresar. Lo único que rondaba mi cabeza era cómo arrastrarlos a todos conmigo. Esa sola palabra, bien, fue tranquila, pero lo suficientemente cortante como para romper su falsa paz. Mi madre me miraba con recelo, como si sopesara si yo tramaba algo. Sin Qinyuan, mi hermano mayor, se burló y el desprecio en su voz fue hiriente. Fingiendo obediencia. Si te quedas callado, serás una bendición para esta familia. Ni siquiera lo miré. En cambio, Sin Chinsu se acercó con suavidad, tomó mi mano y con voz dulce y rostro compasivo me dijo: hermana, no culpes a papá, a mamá ni a hermano. Solo lo hacen por el honor de la familia. No te preocupes, cuando me case hablaré bien de ti al joven maestro Zhao y te buscaré un buen partido. Su mano era suave, pero sus palabras eran como la lengua de una serpiente, frías y venenosas. Habla bien de mí. Quería decir que difundiría el rumor de que me había acostado con un portero. Que me buscaran marido. Quería decir que me casarían con un viudo o un matón de la calle. Retiré la mano, observé su rostro recatado y lastimero, y sonreí con aún más dulzura. ¿Cómo podría culpar a alguien? Que te cases bien es una gran fortuna para la familia Sin, debería ser yo quien te felicite. Solo espero que tú y el joven maestro Zhao vivan en armonía durante 100 años, a diferencia de mí, que fui demasiado ingenuo para darme cuenta de las artimañas de alguien. Hice hincapié deliberadamente en la palabra plan. El rostro de Sin Chinsu palideció, pero rápidamente esbozó una leve sonrisa. Debes estar bromeando, hermana. No me molesté en responder. Me di la vuelta y caminé hacia mi patio apartado. Detrás de mí, resonó la voz impaciente de mi padre. Vigílenla. No dejen que cause problemas antes de la boda de Chinsu. Me custodiaban como si fuera una ladrona. Cuando llegué a mi habitación, nadie vino a atenderme, ni siquiera a ofrecerme una taza de té. Así que esta era la vida de la hija legítima que habían traído a casa, peor que la de una simple criada. Pero no me importaba. De vuelta en los muelles, había dormido bajo techos con goteras, sobre piedras frías, comiendo bollos mohosos. Un poco de descuido no significaba nada. Sentado en la silla de madera helada, repasé en silencio todo lo que había sucedido. ¿Por qué Sin Chinsu me había hecho daño? ¿Solo para robarme un matrimonio? No había algo más. La familia Zhao era una de las más ricas de la ciudad. Casarme con alguien de ellos no solo me reportaría una inmensa fortuna, sino que también aseguraría el negocio, que se encontraba en ruinas, de la familia Sin. Si Sin Chinsu se convertía en la joven amante de la familia Zhao, estaría por encima de todos, incluso de mí, la hija legítima, y de nuestro hermano mayor. ¡Qué ambición! Lástima que se metiera con la persona equivocada. Pensaba que yo era una niña mimada, criada entre encajes de seda, demasiado delicada para sobrevivir a una sola humillación. Ella ignoraba que yo era la serpiente venenosa que había salido de la cuneta, que había visto más sangre y sufrimiento que comida. Anoche una humilde criada llamada Xiao Chui entró tímidamente con una caja de comida. Los platos estaban fríos. Colocó la bandeja sobre la mesa, inclinando la cabeza sin atreverse a mirarme a los ojos. Señorita, por favor, coma. Tenía 13, quizá 14 años, era frágil, asustada y tímida. Tal como yo antes. No me enfadé. Solo pregunté en voz baja: ¿hay mucho ajetreo en casa estos días? Xiao Chui se quedó paralizada, como sorprendida de que le hablara, y luego tartamudeó: señorita, la mayor se casa pronto, así que toda la casa está ocupada con los preparativos de la boda. Por supuesto, la señorita mayor mencionó a Qinsu. Aunque yo había regresado a la casa, a ella aún se le permitía ser llamada la señorita mayor, yo seguía siendo la segunda. Ya veo. Oí que los regalos de compromiso de la familia Zhao fueron suntuosos, y que el traje de novia de Qinsu debía de ser exquisito. Pregunté casi sin pensarlo. Al oírlo, los ojos de Xiao Chui se iluminaron y continuó: sí, he oído que el tocado de fénix y la túnica bordada fueron encargados a un famoso bordador de la capital. Usaron cientos de cuentas de perlas orientales.
Todos dicen que la señorita Kinsu es verdaderamente afortunada. Asentí y mordí tranquilamente un bollo frío, luego como distraídamente pregunté, ¿y aquel hombre del muelle, el porteador que fue arrestado? ¿Qué fue de él después? El rostro de Xiao Chui palideció y negó apresuradamente con la cabeza. Yo no lo sé. Señorita, por favor, no pregunte. El amo ordenó que nadie hablara de ello. Su reacción me reveló casi todo lo que necesitaba saber. Saqué de mi corpiño la pequeña horquilla de plata, lo único de valor que poseía, el recuerdo que mi madre me había dado al llegar a casa, y se la metí en la mano a Xiao Chui. Casi la deja caer del susto. Señorita, no puede. Esto es demasiado valioso. Le apreté la mano y bajé la voz, suplicándole, tómelo. Solo quiero saber si está vivo o muerto, ¿dónde lo tienen? Debo saber la verdad. Mis ojos estaban serenos, pero Xiao Chui leyó en ellos una emoción que solo los débiles podían comprender, desesperación e impotencia. Dudó un largo rato, luego apretó la horquilla y acercó su rostro al mío, susurrando como un mosquito. Dicen que se rompió una pierna y lo arrojaron al depósito de leña al oeste de la ciudad. La señorita Kinsu dijo que después de casarse, se ocuparía de él. Se ocuparía de él. Una buena forma de decir, arrancar la mala hierba. Sonreí con frialdad por dentro, mostré compostura por fuera y asentí levemente a Xiao Chui. Entiendo. Puedes irte. Recuerda, lo de esta noche no se lo cuentes a nadie. Xiao Chui se marchó apresuradamente como si la hubieran perdonado. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Terminé el último bocado de mi bollo, la comida fría se me heló el estómago. Sin Kinsu, jamás debiste ser tan insensata como para dejar con vida a un testigo tan importante. Creíste que encerrarlo era el fin del asunto. Pero olvidaste que los muelles son donde crecí, mi infierno personal, y en ese infierno conozco a cada demonio a simple vista. La noche cayó como tinta sobre la residencia Sin, todo borroso e indistinto. Me puse un conjunto de ropa tosca y gastada, las mismas prendas de las que se habían burlado, desechadas cuando me acogieron en la casa. Ahora sí que me resultaban útiles. Creían que los altos muros me confinarían, que un puñado de guardias en la puerta haría imposible la fuga. Olvidaron que me crié en lugares 100 veces peores que este, que aprendí a arrastrarme en la oscuridad como una rata para sobrevivir. En la esquina oeste del muro crecía un viejo árbol de acacia cuyas espesas ramas se extendían fuera del patio. Debajo yacía la basura de los sirvientes, un lugar que nadie solía tocar. Trepé velozmente como un gato nocturno, escalé el muro y al dejarme caer al suelo, me acurruqué y rodé para amortiguar la caída, sin hacer ruido. Conocía bien el almacén de leña del oeste. Era una dependencia abandonada de la familia Sin, descuidada desde hacía mucho tiempo y perfecta para albergar a alguien insignificante. Bordeé la carretera principal con sus patrullas y me adentré en callejones estrechos y sombríos. Conocía cada callejón, cada rincón escondido al dedillo. Hacía mucho tiempo, para esquivar los golpes de mi padre adoptivo y robar algo de comer, había recorrido esta ciudad a pie. Pronto el complejo en ruinas apareció ante mis ojos. Un candado nuevo colgaba de la puerta, 2 guardias de seguridad, apáticos y desganados, merodeaban afuera, intercambiando chistes obscenos. Mantuve la distancia y rodeé la casa por detrás. La pared trasera estaba podrida, unos ladrillos sueltos dejaban ver un agujero. Los liberé y entré sigilosamente. El patio estaba cubierto de maleza y un fuerte olor a humedad y podredumbre me golpeó la nariz. La puerta del trastero estaba cerrada con llave desde fuera y la ventana clavada. Me acerqué sigilosamente e imité el aullido de un gato montés, ronco, corto e inquietante. Desde dentro se oyó un gruñido de fastidio. ¿Qué alboroto hacen esos gatos callejeros a medianoche? Uno de los hombres se rió. No le hagas caso. Tómate tu copa. Después de que la segunda señorita, no, la mayor, se case, nos ocuparemos de esa mocosa y recibiremos nuestra recompensa. Sus voces se apagaron. Esperé pacientemente hasta oír suaves ronquidos. De dentro de la manga saqué un alambre fino, uno que había arrancado del marco de la ventana antes, y lo introduje en la cerradura. Con dedos cuidadosos comencé a girar. Hace años en los muelles, si quería comida, tenía que aprender a forzar cerraduras. Se oyó un clic suave.
El cerrojo que había abierto desde fuera se soltó. Empujé la puerta y entré. El hedor metálico de la sangre, mezclado con el fuerte sabor a medicina, me golpeó la nariz. En un rincón, una figura estaba agazapada. Al oír un ruido, levantó la cabeza de golpe, tenía un trapo en la boca y solo un ronco salió de sus labios. Era el mozo de equipajes del barco aquella noche. Tenía una pierna grotescamente torcida, obviamente rota. Su rostro era un entramado de moretones, sus ojos estaban llenos de terror. Cuando me vio, tembló y se arrastró hasta la pared. Me acerqué y me puse en cuclillas frente a él, con la mirada fija. No tengas miedo. No estoy aquí para matarte. Mi voz era suave, pero en aquella habitación lúgubre resonó con claridad. Él seguía temblando. Le quité el trapo de la boca. ¿Cuánto te pagó Shin-Chin-su para arruinar mi reputación? Le pregunté. Se atragantó y balbuceó, respondiendo finalmente con una voz ronca y áspera. Y no fui yo. Fue la señora mayor, mandó a gente a noquearme y a tirarme al barco. No sé nada, me desperté allí. Señorita, por favor, no me moleste. Sus palabras coincidían con mis sospechas. Por supuesto que Shin-Chin-su no cometería un error tan garrafal. Después le había prometido pagarle para que huyera, ¿no? Continué. Sus ojos se abrieron de par en par, como si mi pregunta le hubiera tocado la fibra más profunda de su ser, asintió frenéticamente. Sí. Sí. Dijo que si me callaba me daría 50 colas. Pero se volvió contra mí, me rompió la pierna y me encerró aquí. Señorita, sé que he obrado mal. Por favor, deme una manera de vivir. Una manera de vivir. Sonreí levemente. Después de que Shin-Chin-su se case, la primera persona a la que querrá matar serás tú, el que sabe demasiado. ¿Crees que hay un camino en la vida? Esas palabras lo golpearon como un pozo helado, su rostro palideció. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Murmuró desesperado. Lo miré como si me viera a mí mismo a su edad, el niño del muelle, desesperado y atrapado. Pero no sentí lástima. La lástima es lo más inútil del mundo. Puedo darte una forma de vivir. Levantó la cabeza de golpe con un feroz destello de supervivencia en los ojos. Tú me salvarás, susurró. No me salvarás, corregí. Será un trato. Le ayudaría a marcharse y a encontrar un lugar seguro donde recuperarse. Cuando llegara el momento se levantaría y lo contaría todo, como Shin-Chin-su lo sobornó, como me tendió una trampa. ¿Se atrevería? Dudó, el miedo lo atenazaba, meterse con la familia sin era peligroso. Lo miré con frialdad. Tienes dos opciones. Una, cooperar conmigo y tendrás una oportunidad de vivir. 2, quédate aquí y espera unos días hasta que los hombres de la familia Sin vengan a recoger tu cuerpo. Elige. El instinto de supervivencia ganó. Se mordió el labio y asintió con fuerza. Yo haré lo que me digas. Mientras viva, lo contaré todo. Muy bien. Saqué de la manga un paquetito de papel aceitado con ungüentos y unas galletas duras. Come algo y luego cúrate las heridas. Antes del amanecer alguien vendrá por ti. Recuerda su rostro. No confíes en nadie más que en mí. No me quedé a observar. Salí del leñero y volví a cerrar la puerta con cuidado. No regresé directamente a la casa de los Sin. En cambio me dirigí hacia el lugar al que llamaba hogar, los muelles. La noche en los muelles era más fétida y caótica que el día, el aire estaba impregnado del hedor a pescado, sudor y alcohol barato. Conocía cada callejón y cada pasillo repleto de cajas. Me escabullí entre bultos de mercancía y me detuve frente a la taberna más cutre del barrio. El letrero torcido decía, Tamoan de Ao. Dentro el humo del tabaco era denso, unos cuantos borrachos jugaban y gritaban. Mi llegada hizo que el ruido se desvaneciera por completo. Más de una docena de ojos lascivos se clavaron en mí. Un posadero con una cicatriz en el rostro dio un paso al frente y frunció el ceño, mirándome de arriba a abajo. Pequeño extraviado, te has perdido. Este no es lugar para ti. No dije nada.
Escaneé la habitación con la mirada y me detuve en un rincón oscuro donde un hombre delgado, sentado, afilaba una navaja corta indiferente a la multitud. Aparentaba unos 20 años, pero sus ojos eran como los de un viejo lobo, fríos y vigilantes. Me acerqué directamente a él. Los demás lo trataban como un espectáculo. Aquel hombre era un tipo temido y peligroso en los muelles, conocido como Rata. No tenía padres, sobrevivía robando y peleando, era despiadado y temido. Tomé asiento frente a él. Finalmente levantó la cabeza, sus ojos de lobo reflejaban una mezcla de aburrimiento y mirada asesina. «Lárgate», gruñó una sola palabra cortante. No me moví. Saqué un objeto de mi corpiño y lo coloqué suavemente sobre la mesa, acercándolo a él. Era un ovillo de lobo enhebrado en seda roja. En el instante en que vio el fon, su mano sobre la daga se paralizó. La mirada asesina en sus ojos se cristalizó en horror e incredulidad. Me miró fijamente con los labios temblorosos, y tras un largo rato, apenas pudo articular 2 sílabas, Xiao Tua. Sonreí. Xiao Tua, ese era mi nombre. El nombre que aquel hombre me dio, el único sonido que resonó en el infierno que fue mi vida. Rata, dije con voz firme, necesito que escondas a alguien. La taberna seguía resonando con el bullicio de los borrachos, pero alrededor de Rata era como si un muro invisible nos aislara, a 3 pasos, un silencio absoluto. Contempló el Wolf Fon, cuya superficie estaba pulida por el uso prolongado, y luego alzó la vista. En sus ojos se entremezclaban el asombro y la duda. Dicen que la familia Sin te acogió de nuevo, que te convirtió en su joven dama. Su voz era áspera como la arena raspando la madera. Pensé que jamás volverías a este pozo. Una jovencita. Le dediqué una leve sonrisa burlona que nunca llegó a mis ojos. Rata, ¿has visto alguna vez a una joven escabullirse a medianoche en una cuneta para buscar una rata? No dijo nada. La gente de los muelles entendía de rangos y el precio de cruzarlos. El día que me llevaron, todo el puerto me observó con asombro. Creían que me había transformado en un fénix posado en las ramas más altas. Solo él, escondido en un rincón, me miró con esos ojos de lobo y guardó silencio. Sabía que incluso entre los fénix, hay halcones que se alimentan de carne. Si no hubiera sido por ti ese año, dije en voz baja, los hombres de Desión me habrían linchado en el callejón. Rat enfundó su daga, aferrando el colmillo de lobo como una promesa. Dime. ¿A quién quieres esconder? ¿Dónde? ¿Vivo o muerto? Fue directo como la gente de los muelles que sobrevivía, nunca preguntaban el porqué, solo calculaban lazos y ganancias. Entre él y yo, una vida se había intercambiado por otra. Viva, dije. En el viejo leñero al oeste de la ciudad, un mozo de equipaje con la pierna rota. Necesito que lo saquen de aquí y lo escondan en un lugar completamente seguro. Curen sus heridas. No dejen que muera. Todavía es útil. El hombre de la familia Sion. Rat frunció el ceño. Si me meto con su gente, me meteré en problemas. Es la familia Sion la que quiere muerto. Yo solo le estoy dejando vivir más tiempo. Lo miré a los ojos, palabra por palabra. Rata, es la primera vez que te pido algo desde que volví con ellos. La vacilación en su mirada se desvaneció, reemplazada por una violencia largamente reprimida. Se puso de pie y aunque no era alto, la palpable sensación de peligro que lo rodeaba hizo que los borrachos cercanos retrocedieran instintivamente. Me salvaste la vida una vez, dijo. Esta noche te lo devuelvo. Vámonos. Salimos de la taberna uno tras otro, deslizándonos hacia una oscuridad más densa que el aire que había dentro. Rat conocía estas calles mejor que yo. Como una verdadera rata, me condujo por un laberinto de callejones hasta que llegamos al almacén de leña abandonado. Los 2 guardias estaban completamente borrachos, uno roncaba contra el marco de la puerta. Rata sacó un tubo de bambú de su cinturón y sopló suavemente, extendiéndose una niebla incolora e inodora. Al poco rato, el segundo hombre se desplomó. Incienso para dormir, murmuró. Suficiente para gente como ellos. Entramos sigilosamente y sacamos al portero, que estaba medio muerto. Al ver a Rat, palideció de terror, creyendo que la familia Sin había venido a silenciarlo.
Solo al verme se tranquilizó un poco, aunque el miedo seguía reflejado en sus ojos. Ni un ruido. Si queréis vivir, seguidnos, dije fríamente. Rad, de alguna manera, sacó una pequeña carretilla. Arrojamos al hombre sobre la barca, lo cubrimos con unos sacos rotos y avanzamos a través de la noche hasta la parte más desierta de los muelles, un banco de lodo negro llamado Bahía Hani. Allí unas cuantas barcas de pesca podridas yacían ancladas, apestando a pescado y putrefacción, un lugar que incluso los mendigos evitaban. Rad metió al hombre en una de las barcas, destartalada pero escondida. Aquí no viene nadie, dijo. Le traeré comida y medicinas todos los días. Luego me miró. ¿Y tú? Volviendo a la casa de los Sin. Por supuesto. Eché un vistazo hacia la mansión lejana, apenas una mancha oscura contra el cielo. La obra acaba de empezar. ¿Cómo es posible que su protagonista haya desaparecido? Rad asintió y no preguntó nada más. Sacó un pequeño bulto de tela de su cofre y me lo entregó. Un poco de plata. No mucho. Quédatelo, en un sitio así, no puedes moverte ni un centímetro sin dinero. No me negué. Lo acepté. Cuando esto termine, dije, te daré un precio que no podrás rechazar. No necesito dinero. Los ojos de Loba de Rad brillaban con una intensidad antinatural en la oscuridad. Solo necesito que sobrevivas. Dicho esto, saltó del barco y desapareció en la oscuridad. Me quedé inmóvil, aferrada a la pesada bolsa. El frío se me caló hasta los huesos, hasta el punto de que sentí que mi corazón se detenía. En este mundo, la única persona que me trató con sinceridad resultó ser un demonio que conocí en el infierno. Y aquellos que se hacían llamar mi familia, solo deseaban arrojarme de nuevo a ese infierno. Amanecía. Debía regresar a la residencia Sin, aquella prisión de seda, antes de que alguien descubriera mi ausencia. Siguiendo el mismo sendero oculto, salté el muro y entré en mi patio. Dentro, todo seguía igual que cuando lo dejé. Me puse mi ropa vieja, me tumbé en la cama fría, cerré los ojos y esperé en silencio a que amaneciera. Al amanecer, Cui Yun, la jefa de las criadas que servía a Sin Ching Su, irrumpió acompañada de varios sirvientes arrogantes. La señorita mayor le ha ordenado que permanezca tranquilamente en su patio, dijo secamente. Antes de la boda, es mejor que se quede donde está, no vaya a ser que cause más problemas. No había ni rastro de respeto en su tono, como si estuviera custodiando a una delincuente. Esa era la forma de ser de Sin Ching Su, palabras amables que ocultaban el encarcelamiento. No discutí, solo asentí obedientemente. Entendido. Dígale a mi querida hermana que me portaré bien. Mi tranquila doncella, Cui Yun, titubeó, el regaño que había ensayado se le atascó en la garganta. Resopló brevemente y se marchó. Durante los días siguientes hice exactamente lo que esperaban, no crucé la puerta principal ni la secundaria. Comía, me sentaba junto a la ventana y miraba fijamente al vacío, como si mi corazón se hubiera convertido en cenizas. La familia Sin fue bajando la guardia poco a poco. Creían que la perrita callejera que habían acogido por fin se había dado por vencida, que Sin Ching Su, la refinada y mimada dama, había triunfado por completo. Y Sin Ching Su, embriagada de orgullo, floreció. Los regalos de la familia Zhao inundaban la casa como un río, la vestían con sus mejores galas a diario, y se deleitaba con halagos y adulaciones. A veces venía a visitarme fingiendo preocupación fraternal, aunque solo era para presumir de su buena fortuna. Mira, hermana, ¿no es exquisito este juego de horquillas doradas? El joven maestro Zhao lo mandó encargar especialmente a la capital. Mi vestido de novia está hecho de brocado de nubes de Jiangnan de primera calidad, una sola pulgada vale 100 colas. No te preocupes, hermana. Si tienes que culpar a alguien, culpa a tu propia mala suerte. Ni siquiera se molestó en ocultar su crueldad. Me limité a sonreír levemente escuchando, y a veces respondía en voz baja, eres hermosa, hermana. Tú y el joven maestro Zhao son la pareja perfecta. Mi compostura la inquietó y la dejó insatisfecha, como algodón al que golpean, incapaz de encontrar resistencia. Finalmente llegó la víspera de su gran boda. La finca Sin resplandecía con farolillos y seda roja, y la alegría se desbordaba en cada rincón.
En el rincón olvidado donde yo vivía, apareció un invitado inesperado, mi hermano mayor, Sin Qin-yuan. Entró con su habitual arrogancia fría y arrojó una caja de madera sobre mi mesa. Dentro hay 1000 colas, dijo secamente, junto con la escritura de una casa de campo. Después de la boda de Qin Su mañana, llévense esto y váyanse. No vuelvan jamás. Levanté la tapa, contemplé el grueso fajo de billetes de plata y sonreí levemente. ¡Qué generoso, hermano! Limosna para un mendigo. El rostro de Sin Qin-yuan se oscureció. Sin Inluo. No seas desagradecido. Padre y madre ya han mostrado misericordia. Si no fuera por nuestro vínculo de sangre, te habrían apedreado por la vergüenza que causaste. ¿Vergüenza? Levanté la vista y lo miré a los ojos. ¿Estás seguro de que soy culpable y no la víctima de la trampa? Basta. Espetó, interrumpiéndome. ¿De qué sirve discutir ahora? Qin Su es amable, culta y correcta, su matrimonio con el joven maestro Zhao es lo mejor para nuestra familia. Tú, en cambio, no has traído más que vergüenza. Al ver la fría calculadora expresión en su rostro, el último vestigio de afecto familiar que sentía se desvaneció. Muy bien, dije, cerrando la caja con un suave chasquido. Mañana me iré en silencio. Dije en silencio lentamente cada palabra deliberada. Sin Qin-yuan asintió, satisfecho con alivio reflejado en su rostro. Bien. Por fin entiendes cuál es tu lugar. Se dio la vuelta y se marchó sin siquiera mirarme, como si permanecer un instante más en mi presencia lo ensuciara. Observé su espalda alejarse y sentí que mis labios se curvaban en una sonrisa afilada como una cuchilla. Sí, me iría en silencio. Pero antes de hacerlo quería darle a Sin Qin-su y a toda la familia, sin un regalo de bodas inolvidable. El día de la boda, antes del amanecer, la finca resonó con tambores y petardos. Toda la casa estaba engalanada de rojo y los rostros de los sirvientes irradiaban alegría. La familia se imbullía como en una fiesta. En mi frío patio permanecí inmóvil, escuchando las risas que llegaban desde el vestíbulo. Sin Qin-su se habría levantado temprano, rodeada de criadas y matronas, con el cabello peinado y maquillado, podía imaginarla ahora, luciendo una corona de fénix envuelta en seda carmesí, con el corazón rebosante de orgullo por su brillante futuro. Debe creer que hoy es su victoria definitiva. Que pisoteará mi nombre mancillado para alcanzar la gloria, mientras yo, en esta radiante mañana, me desvanezco como basura desechada. Fuera de mi puerta, las 2 niñeras de guardia cuchicheaban sobre la generosidad de la familia Zhao y la extravagancia de la dote. Me habían olvidado hacía tiempo a mí, la hija no deseada. Justo como yo quería. Escondí la caja de madera que me había dado mi hermano y me puse mi ropa gris más vieja y sencilla. Cuando llegó la hora señalada, el bullicio en el patio delantero alcanzó su punto álgido. El novio ha llegado, gritó alguien, y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Abrí la puerta. Las 2 niñeras atareadas no se percataron de mi escabullida. Agachándome silenciosa como un gato, seguí la sombra de la pared y escapé del patio que había sido mi jaula. Toda la familia se quedó cautivada por el espectáculo del jardín delantero. Me dirigí con facilidad a la puerta trasera y me colé por un agujero que antaño usaban los perros callejeros, ahora olvidado y sin vigilancia. Afuera, un estrecho callejón se extendía ante mí, vacío y silencioso. Dad ya estaba esperando, a su lado había unos hombres desconocidos, de rostros curtidos y endurecidos por la vida en los muelles. ¿Todo listo?, pregunté. Asintió con la cabeza, con un destello de emoción en los ojos. No te preocupes, Xiao Tua. El espectáculo de hoy se verá claramente en toda la ciudad. Volví a mirar la residencia Sen. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Vámonos, dije en voz baja. Veamos la función. La procesión nupcial se extendía a lo largo de media calle desde la puerta sur, al son de tambores y gons que resonaban con un ritmo jubiloso. A la cabeza cabalgaba el joven maestro Zhao, Zhao Yundin, a lomos de un alto caballo, ataviado con brillantes ropas nupciales escarlatas, con el rostro radiante de orgullo. Multitudes se agolpaban a ambos lados de la calle, riendo y gritando bendiciones. Las grandes puertas de la finca se resplandecían bajo el sol, deslumbrantes por su prosperidad. Mi padre y mi hermano estaban allí, con rostros radiantes de orgullo,
saludando a los invitados como si ya pudieran vislumbrar el glorioso futuro que aguardaba a la familia Sen. Justo cuando Zhao Yundin desmontaba ante las puertas para realizar su reverencia ceremonial, un hombre harapiento, sucio y maloliente, con la ropa hecha jirones, irrumpió entre la multitud. Se arrojó al suelo, aferrándose a las patas del caballo, y gritó: «Justicia. Joven amo Zhao, no puedes casarte con la hija mayor de la familia Sen. Es cruel, una víbora con piel humana». La escena se congeló. Los tambores y la música enmudecieron. La multitud estalló en murmullos de sorpresa, estirando el cuello para ver al loco. El rostro de Sin Qinyuan palideció. Gritó: «¿Qué esperan? Llévense a ese lunático». Los sirvientes se abalanzaron sobre ellos. Pero el hombre se aferró a la pata del caballo, gritando aún más fuerte, con la voz resonando en la calle como un trueno. «No estoy loco. Soy el mozo de equipaje, aquel a quien la señorita mayor incriminó. Soy el hombre acusado de abusar de la segunda señorita del barco». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. El rumor que la familia Sen había enterrado con tanto empeño quedó al descubierto. Ahora el mismísimo hombre estaba allí, escupiendo palabras como fuego, y la curiosidad de la multitud se desbordó. «¿Qué está diciendo? ¿No es ese el portero de antes? Dijo que la señorita mayor lo había tendido una trampa. ¿Qué está pasando?» El hombre era un títere, el portero rata se había escondido. Con las piernas aún retorcidas y el rostro cubierto de moretones, daba lástima verlo, su miseria impregnaba cada palabra. Señaló las puertas Sen, ahogado por la ira. «Era Sin Su. Envió gente a buscarme y me dijo que participara en 50 cuentos de plata. Ordenó a sus hombres que me noquearan y me arrojaran a la bodega de carga junto con la segunda víctima, para destruir su reputación y así poder casarse ella misma con el joven maestro Zhao. Cuando terminó se volvió contra mí, se negó a pagarme, me rompió la pierna, me encerró y pretendió matarme. Si no hubiera escapado, ahora sería un cadáver. Joven maestro Zhao, le ruego que busque justicia». Sus palabras resonaron en el aire como un trueno en un día claro. Los rostros palidecieron. La alegría de Zhao Yundin se desvaneció, reemplazada por una furia oscura y tormentosa. Mi padre temblaba, señalando con un dedo tembloroso al portero. «Tonterías. Miserable. ¿Cómo te atreves a difamar a la familia Sen en el día de nuestra boda? Hombres. Lo mataron a golpes». Los sirvientes se abalanzaron sobre él con los garrotes en alto. La multitud gritó y se dispersó. Entonces mi voz se abrió paso entre todo, baja pero clara, atravesando el caos. «Padre, ¿por qué tienes tantas ganas de matar a un hombre? Miedo a lo que pueda decir». La multitud se apartó instintivamente. Di un paso al frente vestida con una sencilla tela gris, y cada paso resonó en el silencio. Mi presencia impactó a la familia Sen con más fuerza que la acusación del portero. Los ojos de Sin Qinyuan se abrieron de par en par. «Sin Qinluo. ¿Tú cómo estás aquí? Se suponía que debías estar aquí». «¿Dónde?», pregunté con calma, mientras mi mirada se deslizaba más allá de él hasta posarse en el rostro ceniciento de mi padre. «Encerrado en mi patio, esperando a que termine tu sucio trato, esperando a ser desechado como basura». Me detuve ante Wanger y me agaché ligeramente. «¿Es cierto lo que dijiste?». El portero cayó de rodillas, golpeándose la cabeza contra el suelo. «Segunda señorita. Todo es cierto. Fue la señorita mayor, Sin Qinshu, quien me sobornó. Por favor, señorita, debe creerme». Me levanté con la mirada fría como el acero afilado, recorriendo a la multitud hasta que se posaron en Sin Qinshu. Acababa de bajar del coche nupcial, pálida como la sangre, temblorosa, hermosa, sí, pero en ese instante digna de lástima. La corona de fénix relucía sobre su cabeza, la túnica carmesí se le pegaba como una burla a su esplendor. «Sin Qinshu», dije, cada sílaba cortando el aire, gélida y deliberada. «¿Tienes algo más que decir?». El mundo se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí, en Wanger y en Sin Qinshu, la radiante novia ahora reducida a un espectáculo público con su traje nupcial carmesí. Sus labios temblaban. Sus ojos se dirigieron con desesperación hacia nuestros padres y nuestro hermano mayor, pero ya estaban pálidos y temblorosos.
Finalmente, como un animal acorralado que ataca, gritó: «Mientes. Fuiste tú. Tú, Sinkin Luo. Estás celosa porque me caso con el joven maestro Zhao. Contrataste a este mendigo para incriminarme». Se giró hacia Zhao Yundin con lágrimas en los ojos, el rostro, meticulosamente pintado, corrido y temblando con una fragilidad lastimera. «Hermano Yun. No le creas. Siempre me ha odiado, al hijo adoptivo que acogieron mis padres. Desde que éramos niños ha sido salvaje y rencorosa. Es celosa, quiere arruinarme». «Ah. Los malvados siempre atacan primero». Si hubiera sido una mujer común y corriente, tímida, ese acto suyo con lágrimas y temblores, podría haberme silenciado. Mi padre aprovechó el momento para gritar: «Exacto. Esta miserable muchacha buscaba la buena fortuna de Qin Su y vengarse. Joven maestro Zhao, no se deje engañar. Hombres, apresen a ese mocoso insolente y al mendigo, enciérrenlos en el leñero». A su señal, Sinkin Yuan hizo un gesto brusco. Varios sirvientes fornidos se abalanzaron sobre ellos con gestos feroces. La multitud jadeó y retrocedió, el pánico se extendió entre los presentes. Pero justo cuando las manos de los sirvientes estaban a punto de agarrarme, una voz fría rompió el caos. «Alto». El movimiento se detuvo en seco. Quien habló fue Zhao Yundin. Bajó de su caballo, su rostro antes radiante con la luz del sol primaveral, ahora estaba sombrío como nubes de tormenta. Ni siquiera miró a Sinkin Su. Su mirada se clavó en mi padre, Sinon Ya, y su tono se volvió gélido. «Maestro Sin», dijo con voz serena, «he venido hoy a dar la bienvenida a mi prometida, no a presenciar las disputas familiares de los Sin. Pero aquí, ante toda la gente de esta ciudad, un hombre acusa públicamente a mi prometida de engaño y crueldad hacia su propia hermana. Si no descubro la verdad, ¿qué será del honor de la familia Zhao?». El rostro de mi padre se endureció, la sonrisa forzada que esbozó fue espantosa. «Joven maestro Zhao, todo esto es un malentendido, una tontería por parte de ese desleal». «Si se trata de un malentendido o no», interrumpió Zhao Yundin con frialdad, «no te corresponde a ti decidirlo». Sus ojos se posaron en mí. «¿Tienes pruebas?». Era astuto. Se había dejado cegar por las lágrimas de Sinkin Su y se había dejado influir por completo por las palabras de Wang Geir. Solo le importaba la verdad y la reputación de su familia. «¿Pruebas?». Solté una risita ahogada. «Un porteador con una pierna rota, casi silenciado para siempre, ¿acaso no es testigo suficiente? Y yo, cuyo nombre fue mancillado, casi condenada al exilio, ¿acaso no soy también testigo?». Me volví hacia la multitud, con voz firme pero lo suficientemente clara para que todos me oyeran. «Buena gente, soy Sinkin Luo, la hija legítima de la familia Sin. La novia de la familia Zhao debía ser yo. Dime, ¿por qué habría de destruir mi propia castidad, mi propio futuro, solo para difamar a una hija adoptiva? ¿Qué podría ganar?». Pero ella, señalé directamente a Sinkin Su, la novia temblorosa y pálida, tenía mucho que ganar. Mi desgracia significaba su gloria. Conmigo arruinada, la acaudalada familia Zhao le pertenecía por derecho. Dime, ¿acaso no tiene un motivo? Un murmullo recorrió la multitud. «Tienes razón. ¿Por qué mentiría la segunda señorita? Ese mozo, de verdad que se ha roto la pierna. ¿Quién sufriría así solo para fingir? Va, quién sabe que se esconde tras esa carita bonita, quizá la señorita mayor fue la culpable». Cada susurro era como una aguja en la carne de la familia Sin. El rostro de Sinkin Su palideció. Ella solo podía sollozar, «no fui yo. Lo juro, no fui yo. Padre, madre, hermano, tienen que creerme». La voz de Sinkin Yuan se elevó furiosa como un caballo. «Sinkin Luo. Mujer venenosa. Aunque Qin Su tuviera razón, ¿puedes presentar pruebas sólidas? Destruirías el honor de la familia con la palabra de un mendigo». «¿Quién dijo que solo tengo un testigo?», respondí con frialdad. La multitud se agitó y desde el otro extremo apareció Rata, empujando hacia adelante a dos hombres harapientos. Al verlos, tanto Sinkin Yuan como mi padre se pusieron rígidos, palideciendo.
Los dos hombres temblaron con tanta violencia que casi se les doblaron las rodillas antes de que Rat le propinara una fuerte patada en la parte posterior de la pierna a uno de ellos, obligándolos a arrodillarse junto a Wang con un golpe sordo. Rat asintió una vez hacia mí. Yao Tuo. Los trajo. Me encontré con la mirada atónita de Sin Qingyuan. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, un destello de miedo cruzó su rostro antes de que lo ocultara. Clavé mi fría mirada en los dos hombres. ¿Reconocen ustedes dos al hombre arrodillado aquí? Uno más valiente que el otro, tartamudeó. Sí, lo reconocemos. Dime, dije con voz gélida, ¿quién te ordenó que le rompieras la pierna, lo encerraras en el leñero al oeste de la ciudad y esperaras hasta después de la boda de la señorita mayor para ocuparte de él? El hombre se inclinó con la frente casi tocando el suelo, demasiado aterrorizado para hablar. Rat sacó su daga de la bota y la golpeó suavemente contra la mejilla del otro. Mi amo te hizo una pregunta, dijo en voz baja. Piensa bien antes de responder. Di la verdad o te espera un viaje a la bahía de Hani. Tú decides. Bahía Hani, todo el mundo en la ciudad conocía ese nombre. El lugar donde arrojaban los cadáveres. Bajo la sombra de la muerte, el hombre se quebró. Las palabras brotaron de su boca como grano que se derrama de un saco roto. Era el joven maestro mayor de la familia Sin. Nos contó 20 historias, nos dijo que acabáramos con ese mozo de equipaje y que no dejáramos a nadie con vida. Nosotros solo aceptamos el trabajo por dinero. Por favor, joven, tengan piedad. La calle estalló. Si antes la acusación de Wang solo apuntaba a Sin Qinsu, ahora incluso el hijo mayor de la familia Sin Xingyuan, se veía involucrado. Esto ya no era una simple disputa entre hermanas, sino una conspiración que delataba la corrupción de toda la familia Sin. El rostro de Sin Xingyuan palideció. Señaló a los hombres y gritó enloquecido: mentiras. Ni siquiera los conozco. No los conozco, dije con desdén. De la manga saqué un billete, uno de los billetes de 1000 cuentos de la caja de madera. Hermano, de verdad que tienes mala memoria. El otro día viniste a mi patio, me metiste 1000 cuentos en las manos y me dijiste que desapareciera. Esta nota era una de ellas. El depósito de estos hombres provenía del mismo banco. Joven maestro Zhao, como hombre de negocios, puede enviar fácilmente a alguien a revisar los libros de contabilidad. Así podrá averiguar con exactitud cuánto dinero retiró mi querido hermano en negro estos últimos días. La mirada de Zhao Yundin se volvió gélida. No necesitaba comprobar nada, el rostro de Sin Xingyuan, contraído por el miedo, lo decía todo. Pieza a pieza el rompecabezas encajaba a la perfección. Sin Xinsu planeó todo. Sin Xingyuan se encargó de la limpieza. Y mis padres, Sin Hongya y su esposa, lo aprobaron en silencio. Por riqueza y estatus, toda la familia se unió para empujar a su propia hija a un abismo sin retorno. No es cierto. Sin Xinsu se derrumbó por completo. Se abalanzó hacia adelante agarrando la manga de Zhao Yundin, con la voz aguda y quebrada. Yunge. Déjame explicarte. Yo estaba confundido, lo hice porque te amaba demasiado. Zhao Yundin se estremeció como si su tacto lo quemara, retrocediendo para evitarla como si fuera basura. Le apartó la mano bruscamente. Tropezó y cayó, su corona de fénix se inclinó, las joyas se esparcieron por el suelo polvoriento, lastimosa como un pavo real caído. ¡Basta! La voz de Zhao Yundin era acero frío, cargada de disgusto y furia. La familia Zhao no tolerará tal deshonra. Se giró encarando a sus atónitos invitados a la boda, y proclamó en voz alta para que toda la calle lo oyera: este matrimonio queda anulado. ¡Nos vamos! Sin siquiera mirar a los Sin, montó a caballo. La procesión, grande y pequeña, giró con estruendo y desapareció por el camino, dejando un rastro de caos. La finca Sin yacía en ruinas, un espectáculo que provocaba las risas de la ciudad. Mi padre, Sin Hongya, puso los ojos en blanco y se desplomó desmayado. Mi madre gritó con la voz desgarrada por la desesperación. El patio entero se sumió en el caos. Entre los escombros me limité a observar a Sin Xinsu, desplomada en el suelo, llorando desconsoladamente. Me acerqué y me agaché frente a ella, susurrándole al oído.
Te lo advertí, murmuré. No seas como yo, engañada sin darte cuenta. ¿Qué sientes ahora? Levantó la cabeza bruscamente con el rostro bañado en lágrimas y contraído por el odio. Sin Kingluo. Miserable. Ni siquiera la muerte me perdonará. Sonreí, radiante como un rayo de sol que atraviesa la tormenta. Bien. Pero antes de morir, experimenta lo que es caer desde las nubes directo al infierno. Me puse de pie, dándole la espalda. Rad se acercó bajando la voz. Xiao Tua, ¿y ahora qué? Miré hacia las otrora grandiosas puertas Bermellón, ahora una ruina grotesca, hacia el caos de la familia que se retorcía en su interior. Mis ojos estaban fríos como el hielo. A casa, dije. Nos vamos a casa. No a esa mansión dorada y ruinosa. Sino al lugar que me vio nacer, me crió y me enseñó a sobrevivir. Los muelles oscuros y sucios, pero honestos en su crueldad. La obra no había hecho más que empezar. Lo que yo quería no era simplemente romper un matrimonio. Quería que la familia se empagara con sangre. Deseaba que se ahogaran como ellos me ahogaron a mí, y que jamás volvieran a la superficie. No regresamos a la finca Sen. Aquella casa, otrora gloriosa, símbolo de su riqueza y orgullo, no era para mí más que una tumba enjollada a punto de derrumbarse. Rad me condujo con su aire de chorlito y los dos matones temblorosos, a través del laberinto de callejuelas hasta que el alboroto y la suciedad quedaron muy atrás. Los muelles seguían igual. El aire aún estaba impregnado del hedor a pescado, madera mojada y tabaco barato, ese aroma amargo de mi infancia. Al olerlo de nuevo extrañamente sentí calma. Rad nos condujo al patio trasero de la taberna Tamo Undao, un lugar polvoriento y sombrío, lleno de cajas desechadas y jarras rotas. Solía usarlo como escondite. La pierna de Wanger necesita un médico, murmuró, rebuscando en un frasco agrietado y sacando unas monedas. Se las metió en las manos a un joven. Ve a buscar a Zhang, el lisiado del barrio sur, dile que Rata lo ha enviado para una visita discreta y que no diga nada. Luego miró a los dos hombres temblorosos. ¿Y a estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Preguntó volviéndose hacia mí. Xiao Tuo, dijo en voz baja. Tú decides. Al oír eso ambos hombres cayeron de bruces, haciendo reverencias frenéticamente. Piedad, señorita. Piedad, joven amo. No volveremos a atrevernos. Por favor, no nos dejes en paz. Los miré sin mostrar la menor emoción. Quédatelos, dije fríamente. Aún son útiles. Enciérralos con Wanger. Aliméntalos bien, asegúrate de que no escapen y no dejes que mueran. Rad parpadeó sorprendido, pero no hizo preguntas. Asintió. Entendido. Él sabía a qué me refería. Esos tres se convertirían en piezas de mi tablero. Y en cualquier momento podrían estallar bajo los pies de la familia Sen. Entré en la habitación interior, la más limpia, y me senté a la mesa. De mi manga saqué la caja de madera que Sen Yuan me había arrojado una vez y se la deslicé a Rata. Hay 1000 historias dentro, dije. Tómalo. Recluta a unos cuantos hermanos de confianza y consigue toda la información posible sobre los muelles. Quiero saber de cada envío, de cada barco que transporta mercancías en. Rat abrió la caja con los ojos brillantes al ver el grueso fajo de billetes que contenía. Pero al instante la empujó de nuevo hacia mí. Xiao Tuo, dijo en voz baja, ya te lo dije, no quiero tu dinero. No es para ti, respondí con voz firme y clara. Esta es nuestra capital inicial. Rata, no pienso enzarzarme en escaramuzas insignificantes con la familia Sen. Quiero que su barco se hunda hasta el fondo para que nunca vuelva a subir. Tú y yo solos no bastamos. Un destello brilló en sus ojos, una comprensión cruda y feroz. Él lo sabía. No solo quería venganza. Quería construir algo propio a partir de la misma inmundicia que una vez intentó enterrarme. Ya no se negaba. Cerró la caja y asintió con sombría determinación. Entiendo. Dame 10 días. Si en ese tiempo alguien se tira un pedo en este muelle, sabré que comió. Por la ventana, vi a los obreros acarreando cajas, con la espalda encorvada y la cara curtida por el sol.
Mi mirada estaba perdida, mi corazón helado. Las raíces de la familia Sen estaban profundamente arraigadas en este puerto inmundo. Entonces empezaría aquí, arrancaría cada raíz, drenaría cada vena, lo reduciría todo a polvo. La noticia de la boda arruinada se extendió como la pólvora por la ciudad al amanecer. La familia Sen se convirtió en el hazmerreír del pueblo. Se decía que tras recobrar el conocimiento el padre, Senjonja, escupió sangre de rabia, golpeó a Sen Shinsu casi hasta matarla y la encerró en el salón ancestral. Mi hermano mayor, Sen Shinjuan, también sufrió un severo castigo según la ley familiar, dejándolo al borde de la muerte. Toda la mansión se sumió en el luto, las puertas cerradas con llave, los sirvientes en silencio. Incluso los recaderos ya no se atrevían a asomar la cabeza en el mercado. La ruptura del compromiso con la familia Zhao no solo destruyó su reputación, sino que también arruinó su fortuna. Habían planeado un lucrativo acuerdo con el comerciante de seda de Jiangnan, Lord Wang. Para asegurarlo, los Sen habían hipotecado casi la mitad de sus bienes y acumulado montañas de té seco, a la espera del envío. Ahora, con la retirada de la familia Zhao, Lord Wang reconsideró la sociedad. Si esos cargamentos de té se pudrían en el almacén, la fortuna de Sen se derrumbaría con ellos. Todo esto lo supe gracias a los constantes informes de Rat. Vivía tranquilamente en los muelles, silencioso como una araña tejiendo su tela en las sombras, esperando a que la familia Sen cayera aún más en mi trampa. No se quedarían de brazos cruzados. Y efectivamente 3 días después, al atardecer, un pequeño carruaje cubierto de tela verde se detuvo frente al estrecho callejón detrás de Tamone Dao. Un hombre de mediana edad, con la dignidad propia de un mayordomo, entró e hizo una profunda reverencia. Señorita Sen, dijo, mi joven amo solicita su presencia. Lo reconocí al instante, era el mayordomo de confianza de Zhao Yundin. No me sorprendió. Zhao Yundin era un comerciante astuto, un hombre orgulloso. La familia Sen lo había humillado ante toda la ciudad, por supuesto que no lo iba a dejar pasar. ¿Y yo? Yo era el instrumento perfecto para su venganza. Seguí al mayordomo hasta una elegante casa de té en pleno centro de la ciudad. Zhao Yundin me esperaba en un reservado. Se había despojado de su traje nupcial y ahora vestía seda pálida. Su rostro aún estaba sombrío, pero sus ojos habían recuperado la fría agudeza de un mercader calculador. Siéntese, dijo, señalando la silla frente a él. Entonces, sin rodeos, pregunté, ¿qué quieres? Me serví té. El calor penetró en mis dedos helados. El joven maestro Zhao hizo una pregunta extraña, dije con suavidad. Solo recuperé lo que me pertenecía por derecho. ¿Por qué llamarlo desear algo? Soltó una risa baja y sin humor. Señorita Sen, no nos engañemos, dijo Zhao Yundin con voz firme. Usted y yo somos personas sensatas. Pero se atrevió a arruinar una boda, humillar a toda una familia y meterse en líos, no fue por mera justicia. Se inclinó hacia adelante bajando la voz, firme y tranquila como una hoja sobre seda. ¿Quieres destruir a la familia Sen? Y casualmente yo no deseo verlos en paz. Nuestros objetivos coinciden. Así que... Levanté la mirada para encontrar la suya. Te ayudaré, dijo con claridad. Quiero que la familia Sen pague por su engaño, que se derrumbe, que lo pierda todo. Atácalos desde dentro. Los eliminaré de las rutas comerciales. Juntos los desmantelaremos por completo. Dejé mi taza de té sobre la mesa, esbozando una leve sonrisa. Parece un buen negocio. Pero dígame, joven maestro Zhao, ¿qué gana usted con esto? No me diga que solo busca su propia satisfacción. Por supuesto que no. Se recostó y el tono frío y calculador de un comerciante volvió a su voz. Cuando la familia Sen caiga, sus rutas marítimas y sus activos comerciales necesitarán un nuevo dueño. Y tú, Sen Qingluo, conoces mejor que nadie su linaje y sus redes. Ah. Lo entendí de inmediato. Quería que yo liderara el asalto, y cuando el barco Sen finalmente se hundiera, él sería quien bucearía en busca de oro entre los restos. Yo me vengaría, él sacaría provecho. Zhao Yundin, siempre tan astuto. Tan astuto como tú, replicó con fluidez, leyendo mi silencio. Por tu cuenta e incluso con toda tu astucia, podrías herirlos pero no matarlos. Con el apoyo de la familia Zhao,
te prometo que en 3 meses, los Sen desaparecerán de esta ciudad. Jugó su última carta. Si estás de acuerdo, el primer objetivo será su envío de té a Jiangnan. Me aseguraré de que Lord Wang rescinda el contrato de colaboración. Una vez que eso ocurra, todas esas cajas de té se pudrirán en su almacén. Era, sin duda, una oferta tentadora. Lo miré fijamente durante un largo rato, luego sonreí, lenta y deliberada. Joven maestro Zhao, dije en voz baja, parece que se equivoca en algo. Frunció el ceño. No eres tú quien me ayuda, dije con voz firme, cada palabra resonando como un martillo. Soy yo quien te da la oportunidad de vengarte de los Sen. Tú pones el dinero y los contactos, yo me encargo de la ejecución. Cuando termine, me quedo con el 30% de sus bienes. Su expresión se ensombreció de inmediato, y la ira brilló en sus ojos. Una chica expulsada de su propia casa, atreviéndose a negociar con él. 30%, repitió fríamente. Vaya descaro. En realidad no. Sostuve su mirada sin pestañear. Sin mí, por muy rico que seas, solo podrás dañar a los Sen, no destruirlos. Pero puedo derribar su casa hasta los cimientos. Ese 30%, joven maestro Zhao, es lo que usted paga por sus vidas. Dígame, ¿acaso no es un precio justo? El silencio se apoderó de la sala. Zhao Yundin me estudió, me miró fijamente como si reevaluara qué clase de criatura era yo. Luego, tras una larga pausa, rió una risa baja, peligrosa, pero genuinamente impresionada. Bien. 30%, dijo, levantándose y extendiendo la mano. Cooperemos. No le di la mano. En vez de eso, levanté mi taza de té golpeándola suavemente en el aire. Un placer hacer negocios. El té se había enfriado, amargo en la lengua, pero ligeramente dulce después. Cuando salí de la casa de té ya había anochecido. Rad me esperaba en la entrada del callejón. En cuanto me vio, se apresuró hacia mí. Bueno. El pez ha picado, dije mirando hacia la lejana finca Sen. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Difundan la noticia. Que los hermanos vigilen cada barco de té de los Sen. Quiero ver cómo ese viejo zorro Senhongya piensa enviar su cargamento por mar. Zhao Yundin actuó con rapidez. Al amanecer, la noticia de la anulación oficial del matrimonio de la familia Zhao se extendió por toda la ciudad. El valioso cargamento de té de la familia Sen se había convertido en mercancía sin valor de la noche a la mañana. Se decía que Senhongya, presa del pánico, corría de un mercader a otro suplicando vender a pérdida, pero nadie se atrevía a comprar. Todos sabían que la familia Zhao estaba detrás de todo esto, y ningún comerciante en su sano juicio ofendería al hombre más rico de la provincia. Acorralado, Senhongya tomó una decisión desesperada. Liderar personalmente una flota de barcos, transportando él mismo el té para venderlo en los puertos costeros privados, fuera del control de la ciudad. Una jugada arriesgada. Si tenía éxito, los Sen apenas podrían sobrevivir. Si fracasaba, todo estaría perdido. Y yo pensaba asegurarme de que fracasara por completo. Xiao Tuo. Rat irrumpió en mi habitación, con el rostro iluminado por la emoción. Los encontré. Senhongya reunió 3 grandes barcos, zarparán en 2 noches, cuando suba la marea. Oficialmente se dirigen al sur, pero investigué más a fondo y descubrí que su verdadero destino es un puerto privado del este. Allí no hay control gubernamental y se practica todo tipo de comercio turbio. ¿Él va por su cuenta? Pregunté. Sí. Y se lleva a Sin Qin Yuan con él. Solo su esposa y Sin Qin Su permanecían en la mansión. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando hacia el mar, oscuro e infinito. El viento nocturno soplaba, cargado de sal. El cielo nos ha concedido un regalo, dije lentamente. Rata, reúne a todos. Prepara una gran despedida. Mi sonrisa se agudizó. Nos haremos a la mar para despedir al maestro Sen y a su obediente hijo en su último viaje. Esa noche sería su fin. La noche siguiente, más allá de la ciudad, la costa de roca negra. El viento marino aullaba, denso con el hedor a sal y putrefacción, golpeando los acantilados como un trueno. El cielo estaba sin luna, engullido por las nubes.
A lo lejos 3 barcos mercantes se mecían en medio de la tormenta, sus faroles oscilando como fuegos fantasmales en la oscuridad. Esa era toda la esperanza que le quedaba a la familia Sen. Me encontraba en lo alto de la roca más elevada, con mi capa ondeando al viento. Detrás de mí había más de 50 hombres que Herat había reunido, estibadores, pescadores, hombres endurecidos por el hambre y el resentimiento. Habían sido despreciados por los armadores toda su vida. Ahora, con monedas en los bolsillos y sangre en los ojos, parecían una manada de lobos listos para matar. A mis pies, una docena de pequeñas barcas de pesca esperaban. Frágiles contra las olas. Sin embargo, esta noche eran tiburones que rodeaban a su presa. ¿Está todo listo? No me giré. Mi voz, desgarrada por el viento marino, se dispersó como hilos en la noche. No te preocupes, Xiao Tua. Prat estaba a mi lado guardando una reluciente daga en su cinturón. Los hermanos ya bebieron su vino de fuego, las antorchas empapadas en aceite están listas. Con una orden, me aseguraré de que los 3 barcos de la familia Sen se conviertan en 3 velas ardiendo en el mar. Asentí con la cabeza con la mirada fija en el trío de barcos mercantes que se alejaban lentamente de la costa. Senhonye había sido precavido, había contratado a más de 20 guardias y los había repartido equitativamente entre los barcos. Pero allí afuera, en alta mar bajo un cielo negro, en medio del caos mismo, esa clase de precaución era como echar sal al mar. Esperen a que lleguen al arrecife, dije con calma. Allí la corriente es más fuerte. Se ralentizarán y no podrán regresar. Entonces ataca. Entendido. La rata ladró una sola orden. Una docena de barcos pesqueros soltaron amarras, deslizándose sobre las oscuras olas como flechas liberadas de cuerdas tensas. Desde todas direcciones, convergieron sobre la flota Sen. En la embarcación de la familia Sen de suave navegación, Senhonye permanecía de pie en la proa, envuelto en una gruesa capa, contemplando el mar nocturno sin fondo, con el rostro crispado por la inquietud. Padre, el viento, las olas, son demasiado fuertes. ¿Estamos seguros? El rostro de Sen Qingyuan estaba pálido. Criado entre sedas e incienso, jamás había conocido tormentas semejantes. Silencio. Senhonye espetó, ahora hablarías a lo manos. Una vez que pase esta noche, una vez que se venda el cargamento de té, la familia Sen sobrevivirá. Pero antes de que sus palabras se hubieran apagado, un guardia gritó con el dedo tembloroso apuntando al horizonte en amo. Joven maestro. Mire, mire allí. Padre e hijo siguieron su mano. En la oscuridad, una a una, las chispas surgieron, multiplicándose. Docenas de luces rojas centelleaban como ojos demoníacos, surcando las olas. ¡Piratas! Sen Qingyuan gritó con la voz quebrada por el terror. Imposible. El rostro de Senhonye palideció. He navegado esta ruta durante décadas, nunca he visto piratas por aquí. Rápido. Dígale al timonel a toda máquina. Demasiado tarde. Los barcos pesqueros llegaron a toda velocidad, con una rapidez antinatural, y en un instante los alcanzaron. No se oyeron gritos. Solo el silbido y el estrépito de los ganchos de acero girando en el aire, apretando con fuerza los cascos. ¡Clang! 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 Docenas de garfios se clavaron profundamente en los costados del barco, los botes más pequeños se aferraron como percebes inamovibles. Entonces, antorchas envueltas en tela empapada en aceite se elevaron en arcos, cayendo como meteoritos. Impactaron cubiertas, velas y cuerdas. Y el mar se incendió. Están provocando un incendio. Nos están quemando vivos. La cubierta se convirtió en un caos. Maderas secas, velas secas, una bocanada de petróleo, y las llamas lo devoraron todo. Gritos. Choque de acero. El crujido de las tablas. El viento aullando entre las llamas. Una orquesta apocalíptica. Los ojos de Sinon ya se desorbitaron, las venas se le marcaron como cuerdas. Desenvainó su espada, rugiendo enloquecido contra Atacad. Luchad contra ellos. Mátenlos a todos. Pero su orden no significó nada. El orden se ahogó en el frenesí.
Los Ingwards, superados en número y aterrorizados, cayeron rápidamente bajo los despiadados golpes de los luchadores del muelle, que no conocían reglas, cada golpe tenía como objetivo matar. «Padre, ¿qué hacemos?» «El barco se hunde». Sin Chin Yuan se aferró a un mástil, sollozando con mocos y lágrimas que le recorrían el rostro. Y entonces uno de los barcos pesqueros embistió directamente la proa del barco que navegaba plácidamente. A través del muro de llamas, una figura esbelta pisó la barandilla, con pasos firmes y silenciosos, como si ascendiera la escalera al mismísimo infierno. Yo, vestida con mi sencilla túnica gris, entré en el infierno. El fuego me envolvía, centelleando en mi cabello, pintándome no como una mujer, sino como la venganza encarnada. Una diosa surgida del abismo. En cuanto vieron mi rostro, las pupilas de Sin Chin Yuan se dilataron y su voz se convirtió en un alarido de locura. «Eres tú. Sin Chingluo. Estás loco». Sin Hongye se quedó paralizado con el rostro contraído por la incredulidad. Su mirada cortaba como cuchillos, desesperada, furiosa. «Miserable desleal. Has conspirado con piratas, has quemado los barcos de tu propia familia. Estás loco. Destruirás a la familia Sin». Me reí. El fuego danzaba en mis ojos, llamas frías y azules. «Familia». La palabra tenía un sabor amargo, una burla que rezumaba de cada sílaba. «Cuando me arrojaste a esa bodega de carga, cuando destrozaste mi nombre y me dejaste pudrirme. ¿Entonces nos considerabas una familia?» Me acerqué. La cubierta bajo mis pies estaba derretida, quemándome las plantas a través de la tela. «Todos esos años vagué», dije en voz baja. «No aprendí nada bueno. Pero sí aprendí una verdad». Mi sonrisa se ensanchó, afilada y brillante como el acero y el fuego. «Lo que otros dan siempre se puede recuperar. Solo lo que tomas con tus propias manos es verdaderamente tuyo». Me detuve frente a ellos. Dos rostros desfigurados por el terror y la rabia reflejaban la curva de mi sonrisa, una sonrisa que se volvía más fría con cada latido. «Hoy», dije en voz baja, «saldo la deuda de vida que una vez me concedisteis, capital e intereses incluidos. Estas 3 naves», te incliné la cabeza, «servirán como mi dote». Luego añadí con voz tan baja como un susurro desde la tumba, «solo esta dote será enviada directamente a las profundidades». «No», gritó Sin Hongye lanzándose contra mí con la espada en alto. Rat se interpuso, se movió como un rayo y le propinó una fuerte patada. El hombre cayó de espaldas, desplomándose. El mástil mayor crujió entre las llamas y, con un chasquido seco, se partió en 2. La vela en llamas cayó al mar, esparciendo olas como montañas de tinta. Los barcos se inclinaron. Los hombres gritaron. Algunos saltaron al agua negra, sus gritos ahogados por el rugido del fuego y el silbido del vapor. Padre e hijo Sin Hongye y Sin Chin Yuan se aferraban a una tabla rota, meciéndose a la deriva entre las olas, obligados a presenciar cómo la esencia de su familia se reducía a cenizas, hundiéndose poco a poco en la oscuridad infinita. Yo estaba en la proa del barco pesquero, observándolos desplomarse abajo. Rat se acercó hablando en voz baja. «Chiao Tua. ¿Deberíamos acabar con ellos? Si sobreviven, podría haber problemas después». Negué con la cabeza. Mis ojos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. «La muerte», dije en voz baja, «es demasiado barata para ellos. Quiero que vivan. Vivan lo suficiente para arrastrarse de vuelta a la ciudad y ver, con sus propios ojos, cómo reduzco a polvo la última pizca de su esperanza». Entonces me di la vuelta, dejando de mirar aquel infierno en llamas a nuestras espaldas. «Retírense», ordené fríamente. «Volvemos a casa. Es hora de visitar a mi querida madre y a mi adorada hermana». Amanecer. El primer rayo de sol rasgó las nubes, centelleando sobre las olas. No quedaba rastro de la matanza de la noche anterior, solo tablones ennegrecidos y dispersos a la deriva, testigos silenciosos de los 3 grandes barcos que una vez allí navegaron. La noticia se extendió rápidamente, más rápido que el viento en el mar. 3 de los barcos mercantes de la familia Chan, atacados por piratas. Se perdió la carga. La tripulación se ahogó. Casi no hubo supervivientes. Cuando Rat y yo desembarcamos,
la ciudad entera era un hervidero de conmoción. Algunos estaban horrorizados, otros afligidos, pero la mayoría, en secreto, se alegraba. Durante años, la familia Chan había gobernado el comercio con arrogancia, ofendiendo a todos sus subordinados. Ahora su caída era un espectáculo para quienes llevaban tiempo esperando verla fracasar. Los muros se derrumbaron rápidamente cuando las manos estuvieron listas para empujar. La mansión Chan era ahora un mausoleo. Al llegar a las puertas Bermellón, estaban selladas y no había guardias a la vista. El otrora glorioso letrero colgaba apagado y sin vida, y el aire estaba cargado de decadencia. No usé la puerta principal. Como antes, entré por la pared del fondo. Dentro reinaba el silencio. Los sirvientes habían huido con los objetos robados o se habían acurrucado en sus habitaciones temblando. Caminé directamente hacia el salón principal del patio central. Antes incluso de llegar, oí sollozos ahogados y desesperados. Madres y sin chinsus. Empujé la puerta para abrirla. La habitación estaba oscura, sin luz, el aire denso y viciado. Madre estaba sentada, desplomada en el asiento alto con el cabello revuelto y la mirada perdida, parecía 20 años mayor en una sola noche. A sus pies, arrodillada, estaba Sin Chin-su, aferrada a su túnica, sollozando hasta casi no poder respirar. Su rostro, antaño hermoso, estaba hinchado y surcado de lágrimas, sus ojos desorbitados por el terror. Al oír el crujido de la puerta, ambas alzaron la vista. En el instante en que Sin Chin-su me vio, sus sollozos se ahogaron en su garganta, el horror la paralizó. Tú balbuceó señalando con un dedo tembloroso, incapaz de articular palabra. La mirada de mi madre se encendió, una mezcla de odio y miedo. Se puso de pie de un salto con la voz aguda y cortante como cristales rotos. «¿Eras tú? Maldito hijo. Mataste a tu padre y a tu hermano. Destruiste nuestra familia». Entré despacio contemplando el gran salón que una vez me había asfixiado con su fría magnificencia. Una leve sonrisa burlona se dibujó en mis labios. «Madre», dije en voz baja, «eso no es justo. Solo te devuelvo entera y completa todo lo que una vez me diste». «Mentiras». Sin Chin-su jadeó, incorporándose con dificultad, el rostro contorsionado por la furia. Se abalanzó sobre mí como una loca. «Criatura vil. Serpiente venenosa. Te mataré». No me moví. Rat, detrás de mí, simplemente extendió una mano, y sus dedos se cerraron alrededor de su garganta. La levantó del suelo con facilidad. Sus pies patalearon violentamente en el aire, y su rostro adquirió un tono púrpura moteado. «Basta. Déjala ir», gritó la madre con la voz ronca por el pánico. Dio un paso al frente pero se quedó paralizada ante el aura asesina que emanaba de los ojos de Rata. «Rata», dije en voz baja. «Suéltala». Obedeció y la soltó. Sin Chin-su se desplomó como un saco de barro, tosiendo y jadeando. Me agaché frente a ella, encontrándome con la mirada llena de odio que me dirigía. «Sin Chin-su», murmuré, «¿recuerdas la noche en que me encerraste en la bodega del barco? Entonces también estaba indefensa, desesperada, sin esperanza, igual que tú ahora». Levanté la mano y le di una suave palmadita en la mejilla, un gesto tierno, pero mi voz era más fría que el hielo. «No te apresures», dije en voz baja, con una voz suave como la seda y afilada como el cristal. «El espectáculo no ha hecho más que empezar. ¿Acaso no siempre soñaste con estar por encima de todos? Muy pronto te haré probar lo que significa estar por debajo de todos». Me di la vuelta, dejándola temblando en el suelo, y me enfrenté a mi madre, destrozada, pálida, una sombra de lo que fue. «La familia Sin está acabada», dije, como si enunciara una verdad evidente. «Aunque padre y hermano regresen con vida, no serán más que perros maltratados. Esta gran mansión», señalé las paredes ornamentadas, «pronto apestará a sangre. Los acreedores serán los primeros en olerla y lo destrozarán todo». El cuerpo de mi madre tembló violentamente, casi se cae. «Vine hoy», continué con calma, «para ofrecerles dos opciones». Mi tono era tranquilo, plano como el agua estancada. «Una, quédate aquí y espera a los cobradores. Si tienes suerte, te venderán como sirviente en alguna casa rica. Si no». Mis labios se curvaron levemente.
Los burdeles de esta ciudad siempre están contratando. Seguro que la vida será interesante. El cuerpo de Sin Ching Su se estremeció. Se le fue el color del rostro. El segundo camino, dije mirándola fijamente, está al oeste de la ciudad, en los muelles todavía necesitan lavanderas. Ve allí, y al menos tendrás comida. No te morirás de hambre. Ni se te ocurra. Gritó mi madre con la voz ronca hasta que se le quebró. Prefiero morir antes que servirte en ese lugar inmundo. ¿En serio? Sonreí levemente, casi con amabilidad. Entonces elige el primer camino. Estoy segura de que esos acreedores serán muy indulgentes con la antigua señora y la joven de la familia Sin. Me volví hacia la puerta. Les doy un día para decidir. Si mañana a esta hora no te veo en los muelles, podría, sin querer, revelar tu paradero a las mayores entidades financieras. En el umbral, me detuve y miré hacia atrás una vez. ¡Ay, casi lo olvido! Mi voz era suave, indiferente. Padre y hermano, aún viven. Dejé esas palabras atrás como una hoja clavada en el suelo, y salí con Rad a mi lado, dejando solo desesperación y horror en sus ojos. Nunca deseé su muerte. Quería que se quebraran, poco a poco, su orgullo, su dignidad, su ilusión de nobleza. Quería que vivieran como yo viví una vez, ahogándome en la inmundicia, jadeando, implorando clemencia, deseando una muerte que nunca llegaría. Al día siguiente llegaron los acreedores, una horda de tiburones atraídos por el olor a sangre. Irrumpieron en la casa de los Sin, volcando muebles, derribando puertas a patadas y gritando exigencias. ¿Pero qué encontraron? Nada. La casa estaba vacía, en un silencio sepulcral, salvo por algunos muebles pesados y fragmentos de porcelana esparcidos. La señora Sin y Sin Ching Su, junto con los últimos sirvientes leales, habían desaparecido. Los acreedores maldecían y pataleaban, pero poco podían hacer salvo sellar las puertas y empapelar la ciudad con carteles, ofreciendo recompensas por la captura de la familia Sin desaparecida. Mientras tanto, en Hani Bai, la zona más sucia de los muelles occidentales, se había creado una nueva escena. Bajo toldos de lona desgarrados, las mujeres, con el agua salobre hasta las rodillas, golpeaban la ropa en palanganas pestilentes, riendo y gritando por encima del chapoteo y el hedor a pescado y sudor. Entre ellas dos figuras desentonaban dolorosamente, la señora Sin y su hija, Sin Ching Su. Vestían toscas prendas grises, llevaban el cabello sujeto con horquillas de madera y sus rostros, antaño hermosos, estaban cubiertos de mugre y agotamiento, marcados por la humillación. Apenas media hora después de empezar a trabajar, sus suaves manos, otrora adornadas con jade y perlas, estaban rojas, ampolladas y sangrantes. Las demás mujeres las miraban con burla y curiosidad. Vaya, vaya, ¿no es esa la jovencita de la familia Sin? Se burló uno. ¿No estuvo a punto de casarse con el heredero Zhao la semana pasada? ¿No lo sabes? Se rió otro. Se les fue el barco, lo perdieron todo. Míralos ahora, un par de vagabundos peleándose por las obras con nosotros. Bien merecido, escupió alguien. Antes se pavoneaban como pavos reales, ahora nos están fregando la ropa sucia. A ver qué tal se sienten ahora. Cada palabra era como una espina clavada en la carne. La señora Sin temblaba, levantando varias veces las prendas empapadas como si fuera a tirarlas, pero cuando su mirada se posó en Rad, que descansaba cerca, apoyado contra una pila de cajas, con los brazos cruzados y la mirada fría, reprimió su rabia y siguió fregando. Sin Ching Su bajó la cabeza en silencio, lavando ropa mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, mezclándose con el agua sucia. Estaba aterrada no por el trabajo sino por lo que vendría después. Mejor lavar trapos que ser vendida a un burdel, pensó, y se estremeció. Fue entonces cuando llegué. Vestido con una capa negra, entré lentamente en el patio. En el instante en que me vieron, todas las voces enmudecieron. Las mujeres inclinaron la cabeza, y sus risas ásperas se transformaron en reverencia. Hermana Chiao Tua, saludaron al unísono. En tan solo unos días, gracias a la astucia de Rad y al discreto apoyo de Zhao Yundin, me había convertido en el verdadero poder de los muelles occidentales. La inmundicia y el caos se movían ahora a mi antojo. Me detuve frente a las dos mujeres.
Mi mirada se posó en el lavabo, en las manos ensangrentadas sumergidas en el agua turbia. ¿Qué ocurre?, pregunté con ligereza. Todavía no me acostumbro. Mi tono era suave, pero la frialdad que contenía podría helar el mar. Es solo el primer día, añadí. Los días que vienen serán mucho, mucho más largos. La señora Sin alzó la cabeza por fin. Los ojos que una vez contemplaron el mundo desde detrás de un abanico de seda ahora estaban enrojecidos, ardían de odio. Sin Chingluo. Escupió. ¿Qué más quieres? ¿Acaso este tormento no te basta? ¿Estás satisfecha ahora? Satisfecha. Reí en voz baja, como si acabara de contar un chiste. Madre, esto es solo el principio. Hace años cuando vivía en los muelles, sobreviví a cosas peores que un perro. Solo quiero que pruebes una pequeña parte de eso. De la manga saqué 2 bollos duros, ennegrecidos y cocidos al vapor, y los tiré al barro delante de ella. Este es tu almuerzo. Aquí no se trabaja ni se come. Termina de lavar tu parte antes de descansar. Entonces me di la vuelta para marcharme. Pero desde el otro extremo del muelle llegó un alboroto. 2 figuras aparecieron tambaleándose, delgadas, harapientas, con un fuerte olor a sal y desesperación. Senhonye y Sin Chin-yun. Habían regresado. Tal vez se enteraron de la ruina de su familia, y volvieron a casa arrastrándose, harapientos, esperando encontrar la casa vacía, pero en cambio encontraron el rincón más inmundo de los muelles, una escena que les partió el corazón. Cuando Sin Chin-yun vio a su madre y a su hermana agachadas ante mí, vestidas con harapos, sus ojos se tornaron rojos como la sangre. Rugió como una bestia herida. Sin Chingluo. Sinhonye también los vio. Su cuerpo se convulsionó, la sangre brotó de sus labios y se desplomó hacia atrás. ¡Padre! ¡Amo! Los gritos resonaron en los lavaderos, desatándose el caos. Me quedé inmóvil, observando con frialdad cómo se desarrollaba la reunión familiar. Ching-yun se abalanzó sobre mí como un loco, solo para ser derribado al suelo por los hombres rata, quedando retorciéndose sin poder moverse. La señora Sen y Sin Ching-su arañaban el cuerpo inerte del patriarca caído, llorando hasta quedarse afónicas. Una escena conmovedora. Una imagen perfecta de reencuentro justo en el infierno que les construí. Cuando Sinhonye recobró la consciencia, seguramente deseó no haberlo hecho. Abrir los ojos y encontrarse con los escombros de su casa, su esposa humillada y sus hijos destrozados, ese dolor era más cruel que la muerte. No los maté. En cambio les di un hogar, una choza destartalada al borde del muelle, por donde el viento silbaba por cada grieta. Era la misma pocilga donde una vez viví con aquella bestia borracha que se hacía llamar mi guardián. Cada día mis hombres traían 4 bollos negros al vapor y un cubo de agua turbia, apenas suficiente para respirar. Si querían más, había maneras. La señora Sen y Sin Ching-su tenían órdenes de ir a los lavaderos, lavar 100 prendas al día y, a cambio, podían ganar un bollo extra con una ramita de verdura. En cuanto a Senhonye y Sin Chin-yuan, a esos hombres orgullosos se les asignó un trabajo más acorde con su nueva posición: dragar los canales de drenaje, sacar pescado podrido y camarones en mal estado de los muelles. La pierna rota de Chin-yuan nunca sanó, ahora se doblaba grotescamente, obligándolo a arrastrarse por el fango. El otrora respetado joven amo de la familia Sen se había convertido en un leproso del puerto, apestando tan fuerte que hasta los mendigos se apartaban. Al principio se defendieron. Senhonye lanzó maldiciones que debieron haberle vaciado toda una vida de veneno. Chin-yuan, acorralado como un perro rabioso, intentó abalanzarse sobre mí varias veces, pero los hombres de la rata lo repelieron con más fuerza en cada ocasión. Sin embargo, el hambre todo lo doma. Cuando sus estómagos se contrajeron y sus lenguas se agrietaron por la sed, finalmente se doblegaron. Aprendieron a mendigar comida, mordiendo y arañando como perros por un trozo de pan. A veces los visitaba. Me gustaba pararme afuera de su choza y observar cómo los 4 forcejeaban, gruñían y se peleaban por un solo pan. En sus ojos ya no había amor, solo rabia y vacío. Sin Chin-su odiaba a sus padres y a su hermano por la avaricia y la estupidez que los habían llevado hasta allí. Chin-yuan odiaba a su padre por insistir en aquellos viajes condenados al fracaso que arruinaron su fortuna.
Senjonye y la señora Sen concentraron todo su odio y lo dirigieron directamente hacia mí. Sus ojos cortaban como cuchillas envenenadas. Si las miradas mataran, me habrían destrozado. Me daba igual. Quería que se pudrieran, que se devoraran entre sí desde dentro, que se descompusieran lenta y miserablemente hasta que no quedara nada. Aquel día, Zhao Yundin me citó de nuevo en la misma casa de té. Este truco tuyo, dijo mientras me servía té con un tono indescifrable, es mucho más cruel que matarlos directamente. Tomé la taza, imperturbable. La familia Sen se ha convertido en el espectáculo favorito de la ciudad, continuó. Cada día, curiosos incautos acuden a los muelles para observar cómo la otrora noble familia se hunde en el fango. Para una víbora, dije, dando un lento sorbo, se necesita un veneno aún más potente. Pero dígame, joven maestro Zhao, seguramente no me invitó aquí solo para charlar. Por supuesto que no. Sonrió levemente y sacó un documento doblado de la manga, deslizándolo sobre la mesa. La mansión Sen y los locales que aún conservan están a la venta en subasta por parte de sus acreedores. Las compré para ti. Ahora son tuyas. Me quedé mirando la escritura, pero no la tomé. Los regalos sin motivo son los más peligrosos, dije con frialdad. Habla claro, ¿qué quieres? Quiero la ruta marítima que una vez les perteneció. Su mirada se volvió penetrante y su sonrisa se desvaneció. La familia Sen ha desaparecido, pero su legado marítimo perdura. Los capitanes, los marineros, los puestos de control. Ustedes los conocen mejor que yo. Quiero que reconstruyan esa ruta, dijo. De ahora en adelante todos los envíos a nombre de Zhao pasarán por ti. Hizo una pausa, luego añadió con voz uniforme, lo mismo de antes, 30 para ti y 70 para mí. Solté una risita aguda y quejumbrosa. Maestro Zhao, los tiempos han cambiado. Yo le entregué el documento. En aquel entonces nuestra cooperación tenía un solo objetivo, derrocar a la familia Sen. Ahora que se han convertido en un cadáver en la cuneta, es hora de empezar de nuevo. Su rostro se ensombreció. ¿Qué quieres decir? Quiero la mitad, dije sosteniendo su mirada. Y otra cosa, no trabajo para ti. Somos iguales. Tú aportas el dinero y los bienes, yo aporto la gente y las rutas. Esta ruta comercial marítima sigue bajo mi mando. Sin Luo dijo fríamente, no lo olvides, sin la familia Zhao, no serías nada. Y tú no lo olvides, repliqué con la mirada fija, sin mí, tus mercancías jamás saldrían de tierra. ¿Quieres comerciar por mar? Adelante, ve a negociar tú mismo con esos señores del mar caníbales y capitanes piratas. A ver si les importa un comino tu ilustre linaje Zhao. La sala quedó en silencio. El pecho de Zhao Yundin se agitaba violentamente, mi insolencia y avaricia lo habían enfurecido profundamente. Pero la razón pronto venció a la ira. Sabía que yo tenía razón. Los muelles tenían sus propias leyes, se inclinaban ante los puños y los contactos, no ante el oro. Y yo, o mejor dicho, la sombra que me seguía, rata, era ahora el puño más fuerte del puerto occidental. ¿No temes que encuentre a alguien más? Intentó un último intento. Adelante. Me encogí de hombros, casi con desgana. A ver quién se atreve a llevarse tu cargamento, aparte de mis hombres. Se recostó pesadamente, dejando escapar una risa amarga. Sin Luo, te subestimé. No eres una víbora, eres un lobo de ojos blancos. Muerdes y no sueltas. Halagado, dije con ligereza guardando la escritura de propiedad en mi fila. Entonces, mayordomo Zhao, espero con interés nuestra fructífera cooperación. Al salir de la casa de té me dirigí directamente a la finca Sin, ahora sellada por el magistrado. Con la escritura de Zhao Yundin en mano, ordené a los guardias que quitaran los sellos. Esta vez, al abrir aquellas imponentes puertas Bermellón, entré no como la hija abandonada, sino como la dueña. Despedí a los pocos sirvientes que quedaban, dejando solo a Rata para que me acompañara por los pasillos resonantes. El jardín seguía igual, pero todo se sentía extraño. Las flores, el aire, el silencio, todo podrido por el tiempo y la traición. Xiao Tua, ¿de verdad piensas volver a mudarte aquí? Preguntó Rat, inquieta. Este lugar no parece limpio. Lo sé.
Me detuve junto al estanque trasero, observando las hojas de loto marchitas flotar como fantasmas. Pero hay deudas, murmuré, que no se han saldado. Me volví hacia él. Rata, haz algo por mí. Se enderezó. Di la palabra. Ve a la mejor funeraria de la ciudad, dije con la voz resonando en el silencioso patio, tan frío que parecía helar el aire. Encarga 4 para mi querida familia. Luego que los recojan. Díganles que les he preparado un magnífico regalo. Aquella noche, 4 ataúdes negros y brillantes de ébano del sur se alineaban en el salón principal de la familia Sin. Sus tapas estaban abiertas, y el aroma a madera nueva y aceite de lengua se mezclaba en el silencio, proyectando una opresiva tristeza sobre la casa. Los hombres de Rat escoltaron a toda la familia Sin de vuelta, mi padre, mi madre, mi hermano Sin Cheng Yuan y mi hermana Sin Cheng Su, todos pálidos, temblando, mirando los ataúdes como si miraran dentro de sus tumbas. Sin Cheng Luo, rugió mi padre, con la voz temblando tanto como sus manos. ¿Qué significa esto? Me senté tranquilamente en el asiento que una vez le perteneció, bebiéndote como si nada de lo que pasaba me incumbiera. Padre, cálmese. Dejé la taza y sonreí. Después de todo, esta fue nuestra casa. Simplemente te invito a regresar, a recuperar tu hogar y a ver las nuevas habitaciones que he preparado para ti. MAD. Demonio. Chilló la señora Sin. ¿Planeas matarnos? Matarte. Negué con la cabeza, sonriendo aún más. No. ¿Por qué habría de matarte? Simplemente pensé que la choza junto a los muelles era demasiado degradante para alguien de tu condición. Aquí, señalé los ataúdes, hay un lugar de descanso mucho más adecuado. Me levanté lentamente y caminé hacia ellos, recorriendo con la mirada cada rostro aterrorizado. Padre, dije con dulzura, eres viejo. Los muelles debieron ser agotadores. Señalé el ataúd más grande, es el más amplio, el más cómodo. Dormirás bien en ella. Ahora, a mi hermano. Hermano mayor, tus extremidades están débiles, tu espalda está lesionada. Arrastrarse por el barro todos los días debe ser agotador. Túmbate aquí, no tendrás que moverte nunca más. Mi mirada se dirigió a mi madre y a Kinsu. A mi madre le encanta la limpieza, y a mi querida Kinsu le fascina la belleza. La suciedad de los muelles debe hacer que cada día parezca interminable. No te preocupes, por dentro están impecables. Perfecto para los dos. Mi tono era suave, casi tierno, pero cada palabra les dolía como una puñalada en el corazón. Fue entonces cuando lo entendieron. No tenía intención de matarlos. Quería que vivieran, dentro de los ataúdes destinados a sus propios entierros. Era un tormento peor que la muerte. No. No lo haré. No lo haré. Sin Kinsu fue la primera en romperse, gritando e intentando retroceder, pero los hombres de la rata la apresaron. ¡Monstruo! ¡Suéltame! No me quedaré ahí dentro. Sin Qin Yuan se retorció violentamente con los ojos inyectados en sangre. Sin Qin Luo. Si tienes valor, mátanos. No nos tortures con estas viles artimañas. Mátate. Sonreí con frialdad. Eso sería demasiado fácil. ¿Acaso no dijeron todos que yo era la vergüenza de la familia? ¿No me desearon la muerte? Incliné ligeramente la cabeza, con la voz cargada de veneno. Hoy les haré ver por sí mismos lo que se siente al estar en su propio ataúd, esperando la muerte. Levanté la mano, una orden silenciosa. Rata no dudó. Uno a uno los obligaron a los 4, padre, madre, hijo e hija, a entrar en los ataúdes. El salón se convirtió en un caos entre maldiciones, gritos y golpes de puños contra la madera pulida. Nada de eso importaba. En cuestión de segundos, la gran sala de la mansión Sin solo resonaba con los sollozos ahogados y los gritos desgarradores atrapados bajo los párpados. Me acerqué y miré hacia abajo. 4 rostros contorsionados por el terror me devolvieron la mirada, con los ojos muy abiertos, brillantes por las lágrimas, su miedo tan denso que se aferraba al aire. A partir de hoy, dije con voz firme, vivirás aquí. Mi tono era tranquilo, casi amable. Cada día, alguien te traerá comida y agua.
Cuando por fin lo entiendas, cuando te arrodilles y te arrepientas sinceramente de lo que has hecho, tal vez considere abrir las tapas. Sin esperar respuesta, me volví hacia Rata. Vigila, ordené. No dejes que mueran. No dejes que escapen. Sí, hermana Chiao Tua. Salí del gran salón, cerrando tras de mí las pesadas puertas. Todos los sollozos, las maldiciones, los golpes sordos de los puños contra la madera, los dejé al otro lado. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Su calor me envolvió los hombros, sorprendentemente suave. Inspiré profundamente como si exhalara la última sombra que se alojaba en mi pecho. La historia de la familia Sin, pensé, debería terminar aquí. Pero lo mío apenas comenzaba. Me convertí en el nuevo amo de los muelles occidentales y de las rutas marítimas que la familia Sin controló en su día. Zhao Yendin, aunque amargado, optó por mantener nuestra alianza, el beneficio era más importante que el orgullo. Nuestra flota empezó a transportar seda y porcelana a puertos extranjeros, regresando con especias y joyas. Mi fortuna creció como una bola de nieve cuesta abajo, imparable, fría, inmensa. Ya no era la muchacha harapienta Chiao Tua, rebuscando entre los desechos del puerto. Ya no era la hija deshonrada, Sin Luo, arrastrándose bajo las botas de su familia. Ahora me llamaban hermana Chiao Tua, señora Sin. Me temían tanto como me respetaban. Porque todos sabían que yo era quien había escapado del infierno a duras penas. Y había arrastrado conmigo a todos mis enemigos. 3 meses después, en una noche de intensa lluvia. Rat se refugió bajo su paraguas con el agua resbalándole por los hombros. Hermana Chiao Tua, dijo en voz baja. Dentro no durarán mucho más. Dejé a un lado mi libro de contabilidad y lo seguí de vuelta a la finca Sin. Los 4 ataúdes seguían en pie como antes. Pero desde dentro hacía días que no se oía ningún sonido. Me detuve junto a la primera, la de mi padre. Sinjón ya yacía allí, con más que piel estirada sobre los huesos, con la mirada perdida y el aliento débil como una llama agonizante. Al verme le temblaron los labios. Quería hablar. Me incliné hacia él. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y susurró 3 débiles palabras. Me equivoqué. Me enderecé con el rostro impasible. Lo sé, dije en voz baja. Luego, Rat, ciérralo. Sí. 4 fuertes golpes resonaron en el pasillo, uno por cada tapa que se cerraba. El sonido resonó bajo y definitivo, como el tañido de una campana que puso fin a una sangrienta disputa. Yo no los había matado. Fue la desesperación. Al salir, me quedé bajo el alero, observando cómo la lluvia limpiaba el patio de piedra. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando mi rostro con su destello. Allí ya no había alegría, ni triunfo, ni liberación. Solo un silencio profundo y silencioso como el fondo del océano. El viejo barco se había hundido. El mar que se extendía ante nosotros era inmenso. Y el viaje que me pertenecía no había hecho más que empezar. El final.